En teología sistemática, nuestro tema el día de hoy se llama El origen de la humanidad. Lamentablemente, el tema pasado se perdió. No me di cuenta que ya no había espacio en la librería de StreamYard. StreamYard funciona así: tú haces un programa, lo que sea, y si tienes espacio en la librería, se queda ahí grabado, y esa es la forma en que después yo lo subo a YouTube o ustedes los pueden ver grabados. Pero lamentablemente no tenía espacio, no me di cuenta de eso, solamente tengo 50 horas y ya estaba lleno. Y entonces ese tema no se pudo ni subir a YouTube ni verlo grabado. Entonces, lamentablemente se perdió esa clase que se llamó Introducción a la Antropología Bíblica, ¿no? Introducción a la Antropología Bíblica. Y hoy es el tema entonces número 2. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces el día de hoy el siguiente bosquejo. Vamos a ver 4 cosas en este tema. 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, qué queremos decir con origen. Vamos a estar explicando una diferencia entre origen y comienzo para que entendamos desde qué punto de vista, cuando decimos origen, no queremos decir lo mismo que comienzo exactamente. En segundo lugar, estaremos viendo diferentes puntos de vista sobre el inicio de la humanidad. En el punto número 3, estaremos hablando de algunas teorías sobre la edad de la raza humana. Y en el número 4, el significado teológico de la creación humana. Algunas implicaciones. ¿Qué implicaciones teológicas podríamos sacar de este tema del origen de la humanidad? Vamos entonces a ver el punto número 1. ¿Qué queremos decir con origen? ¿Qué queremos decir con origen? Y vamos a ver una cita bíblica en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? La humanidad no ha existido desde siempre. Creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, tanto cristianos como no cristianos, o creyentes como incrédulos. La humanidad surgió en un momento determinado. No estamos claros en ambos grupos el modo en que la humanidad surgió. Hay diferentes vistas, vamos a ver eso más adelante. Pero en una cosa que sí estamos de acuerdo todos es que la humanidad, hermanos, hubo un momento en que surgió. Hubo un momento en que la humanidad surgió. Entonces, cuando hablamos aquí del origen, aquí es donde quiero marcar una diferencia entre lo que es origen y lo que es comienzo. Cuando hablamos del origen de la humanidad, nos estamos refiriendo a algo más que su comienzo, ya que comienzo hace una referencia solamente al hecho como de empezar a existir, ¿ok? Eso es, así entendemos comienzo, empezar a existir. Cuando hablamos solamente del comienzo del humano, estamos hablando más o menos como de unas referencias científicas y tratando de aseverar que los humanos surgieron un día. Y quizá a la manera en la que se cree que esto sucedió, ¿no? Cuando hablamos de comienzo. Pero cuando hablamos, hermano, de origen, queremos darle una connotación de propósito. Es decir, los seres humanos tuvieron un origen. Y nos referimos más que nada al lado espiritual de este asunto, desde una antropología bíblica. Por eso es que esta materia se llama antropología bíblica, que es un nombre como técnico. Un nombre más sencillo sería la doctrina del hombre. Pero cuando hablamos del origen, entonces, hermanos, de la humanidad en antropología bíblica, queremos hablar de propósito espiritual detrás de este origen. No nos referimos solamente a mera información histórica o científica desde un punto de vista de una antropología humanista. Recuerde que también hay antropología humanista.
La diferencia con la antropología humanista y la bíblica es obviamente que la antropología humanista pues no cree en Dios, ¿no? El humanismo consiste precisamente en poner al hombre en el lugar de Dios. La antropología bíblica, sin embargo, consiste en darle su lugar a Dios dentro de todos los acontecimientos de la humanidad, todo lo que la humanidad implica. La humanidad no puede ser desprendida de Dios dentro de la antropología bíblica. La antropología bíblica no pregunta únicamente cómo aparecen los individuos sobre la tierra, sino por qué, con qué propósito, cuál es la razón de que haya presencia del ser humano en la tierra. Desde la perspectiva solo del comienzo humano, se nos ofrece poca guía sobre lo que somos o lo que vamos a llegar a ser, ¿ok? Desde la perspectiva meramente humana. Pero cuando hablamos, hermanos, de un origen, de un propósito, de una espiritualidad, surge una comprensión más clara de la naturaleza humana, ¿ok? No hay forma de conocer al hombre de una manera más exacta, no digo exhaustiva, ¿verdad? Porque pues el corazón del hombre y la mente del hombre hay cosas que de repente son todavía misteriosas, pero sí, la forma de llegar a conocer al hombre de una manera más exacta es a través de una antropología bíblica, de una perspectiva bíblica. De otra manera, pues obviamente las teorías humanistas nos van a decir muchas cosas del hombre que no se apegan a las escrituras. Entonces, es importante, hermanos, aquí que entendamos que, por ejemplo, el entendimiento bíblico que los cristianos tenemos de Adán y Eva, por decir algo, es, permítame un segundo, que estos dos seres humanos son el origen de la humanidad. Y el entendimiento que nosotros tenemos es que fueron originados por un Dios sabio, todopoderoso, bueno, que creó a la raza humana con un propósito, no fue solamente como al azar, nos creó para poder tener relación con Él y de hecho nos hizo para su gloria, ni siquiera nos hizo para nosotros mismos, ¿no? Como dice el Salmo 100, ¿no? Dice que nos hizo para sí mismo, ¿no? Somos pueblo suyo, ovejas de su prado, fuimos hechos para él. Entonces, desde aquí, hermano, ya muchas veces, cuando estudiamos estos temas de antropología bíblica, desde aquí muchas veces ya surgen las controversias, porque hay cristianos, no sé si usted les quiere poner comillas o no a esa palabra cristianos, porque de alguna manera hay por ahí algunos cristianos que han llegado a entender que esta primera pareja no tuvo que haber sido necesariamente algo real, ¿no? Se han formulado y promulgado numerosas, por ejemplo, interpretaciones diferentes sobre el estatus de Adán y Eva. Ha habido una variación de opiniones sobre si Adán y Eva fueron realmente personas auténticas, personajes históricos que de alguna manera existieron en el espacio y en el tiempo como nosotros lo conocemos, o si meramente fueron personajes simbólicos, poéticos, algo así como, no sé, de un cuento épico, ¿no? La épica de Gilgamesh, por ejemplo, que circula por ahí, que es otra forma también supuesta de creación. Entonces, hay algunos cristianos, por eso repito, no sé si usted les quiere poner comillas, que pues han llegado a esa conclusión, ¿no? De que de repente estos personajes son solamente simbólicos y son parte de una oda, de un poema, de algo metafórico del Génesis. El punto de vista, hermanos, tradicional ha sido el de que eran personas, ¿ok? Que la Biblia cuando habla de estas personas, habla de personas reales, históricas, que existieron en el pasado. Los teólogos liberales están poniendo mucho en tela de juicio esta opinión y de hecho están pugnando para que este punto de vista se abandone, porque según ellos se ha llegado a la conclusión como que es un error. Eh, desde el punto de vista, obviamente, de la iglesia, nosotros creemos que fueron nuestros primeros padres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que antes de la caída vivieron en una edad prácticamente dorada, en donde usted sabe, Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Adán
era un hombre sumamente inteligente antes de caer en el pecado, ninguna de sus facultades estaba corrompida, entonces obviamente lo vemos, por ejemplo, cuando viene y le pone nombre a todos los animales, ¿no? Etcétera. Entonces, este es el punto de vista de la iglesia. Obviamente, la iglesia también enseña que después pues, hubo una caída y luego de ahí hubo todo un plan de redención para los seres humanos. Los liberales, por otro lado, de alguna manera están diciendo como que la evidencia científica apunta cada vez más a, a algo mucho más primitivo que lo que nos pinta Génesis, ¿no? Génesis nos pinta dos seres humanos completamente desarrollados, completamente civilizados, que sabían hablar, que tenían inteligencia, que tenían toda la capacidad de raciocinio, etcétera. Pero muchos están pugnando el día de hoy diciendo, ya no podemos seguir creyendo en Adán y Eva de la manera tradicional, de la manera conservadora como siempre se ha creído, porque la evidencia científica nos arroja cada vez más data de que realmente lo que el hombre fue en sus inicios fue un ser más con una categoría subdesarrollada, ¿no? En una categoría subdesarrollada. Creen que la paleontología, por ejemplo, ha descubierto que es más probable que sea el hombre de las cavernas el que haya sido nuestros ancestros, ¿no? Que han sido parte de nuestros ancestros, ¿no? Que cada vez que se descubre más científicamente se encuentra a un ser que era más animal que humano, en lugar del humano civilizado que pinta entonces las escrituras. Muchos creen que no se pierde nada con abandonar la idea del relato de Adán y Eva, como lo recoge las escrituras. Algunos dicen, no se pierde nada con eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se pierden varias cosas, especialmente en el tema de la caída y en el tema de la redención, el plan de redención, la promesa que hizo Dios a Adán y a Eva de dar un descendiente que vendría precisamente a redimir a los hombres después de la caída, etcétera. Pero hay quienes dicen no se pierde nada con desechar la historia de Adán y Eva y entenderlos meramente como personajes simbólicos o poéticos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que este relato de la creación se podría comparar con una parábola, algo así como la del hijo pródigo, ¿no? Dicen, si el hijo pródigo se considera un hecho real, si se considerara un hecho real que realmente sucedió, entonces no es más que una historia interesante sobre un hombre joven que dejó su casa y se fue de lejos de su padre hace muchos siglos. Pero si por otra parte ellos dicen, si nosotros entendiéramos esto como una parábola, entonces no como algo real que sucedió, sino como una parábola, entonces podríamos entender que es aplicable y relevante para todos nosotros hoy día. Yo creo que esta aseveración es incorrecta, obviamente, ¿verdad? Y creo que aunque la parábola haya sido una parábola, sigue siendo aplicable a nosotros, la parábola del hijo pródigo sigue siendo aplicable espiritualmente para nosotros, los principios que enseña siguen siendo aplicables, y aunque el relato de Adán y Eva sea histórico y sea real, sigue siendo aplicable también a nosotros porque nos afectó a nosotros, ¿no? En Adán todos caímos y en Cristo todos somos entonces vivificados por nuestra fe, ¿ok? Pero más o menos a grandes rasgos, hermano, en este punto número 1, lo que queríamos explicar entonces es esta diferencia entre origen. ¿Qué queremos decir con origen? Y estamos queriendo decir que creemos en un origen que tenía un propósito, que somos seres espirituales, que no somos meramente animales, sino que somos personas creados a imagen y semejanza de Dios. Y conforme avancemos y llegamos a otros puntos, entonces esperamos ir abundando más en el tema y aclarando más estos puntos que estamos aquí comentando. ¿Ok? Vamos a ir a nuestro punto número 2, hermano. Punto número 2 dice así. Dice, diferentes puntos de vista sobre el inicio de la humanidad. Diferentes puntos de vista sobre el inicio de la humanidad. En esta parte, hermanos, lo que vamos a explorar son 5 puntos de vista diferentes sobre el inicio de la humanidad. Si mantenemos que de verdad Dios comenzó la raza humana con 2 personas, Adán y Eva, y que toda la humanidad desciende de esa primera pareja,
pues eso es una verdad y eso lo podemos sostener, ¿no? Ahora lo que nos tocaría enfrentar es la cuestión cómo se originaron. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña cómo se originaron. Por ejemplo, la ortodoxia conservadora tiene entendido, obviamente, que fue una creación instantánea, sobrenatural, ¿no? Una creación instantánea sobrenatural. Muchas veces, hermano, cuando creemos de esta manera se nos llama fundamentalistas. No sé si ha escuchado eso. Cuando usted escuche a algún hermano, algún cristiano, expresarse un poquito como mal de cristianos conservadores y que les llama fundamentalistas, porque en ciertas creencias como estas, creemos que Adán y Eva fueron dos personajes reales, históricos, que existieron en el espacio y tiempo, etcétera. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado porque por ahí ya puede estar entrando un poquito una tendencia liberal, como a desechar ciertos relatos del Génesis y verlos más que nada como algo simbólico. Pero les explico un poco por qué de alguna manera se nos llama a veces fundamentalistas por esta postura. Los liberales a veces dicen que los que creemos en la historia de Adán y Eva como algo histórico, dicen que el hecho de que haya sido un proceso, el origen de ellos haya sido un proceso y no algo espontáneo y sobrenatural, como nosotros decimos, no significa que no haya sido de Dios. De alguna manera dicen que nosotros tendemos a querer que todo sea sobrenatural e instantáneo para ser considerado obra de Dios, pero ellos dicen, dan un ejemplo, por ejemplo, que igual es obra de Dios sembrar una semilla y que un segundo después ese árbol sea adulto y dé fruto, tanto como si se siembra esa semilla y se espera 50 años para que ese árbol dé fruto, también es obra de Dios. Y yo digo, sí, amén, porque de alguna manera, el hecho de que Dios pueda hacer un milagro sobrenatural e instantáneo es de Dios, como también la naturaleza es de Dios y el desarrollo de un árbol desde que se siembra y que pasen muchos años para que pueda dar fruto también es de Dios. Pero es que ese no es el tema. Aquí no se trata de escoger entre uno o lo otro. Yo creo que de aquí lo que se trata es simplemente de apegarnos al relato que las escrituras nos dice. Cuando nosotros hacemos una lectura así natural de las escrituras, vamos a ir entendiendo que Dios tomó polvo de la tierra, formó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esto muchas veces nosotros que lo interpretamos así literal somos vistos como fundamentalistas porque muchos ven detrás de eso realmente algo más simbólico y poético. Entonces, mientras que la ortodoxia conservadora, hermano, hace un tanto énfasis como en que la creación fue instantánea, fue espontánea, fue sobrenatural, fue algo milagroso, el liberalismo, por su parte, enfatiza en el proceso. Entonces, aprenda esas dos palabras ahí, ¿no? Tanto lo que es que haya sido instantáneo y sobrenatural, como que haya sido en un proceso, y eso es lo que enfatiza muchas veces el liberalismo. Entonces, para ellos Dios obra básicamente en y a través de la naturaleza. Dios inicia un proceso al principio, luego lo dirige como hacia un objetivo que él tiene y luego Dios ya no interviene. Dios deja que ese proceso que él inició se desarrolle por medio de las leyes de la naturaleza y diferentes cuestiones genéticas, etcétera, que ya estaremos hablando en un momento. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, vamos a ver cinco puntos de vista sobre el inicio de la humanidad. Y este es el primero. Hermanos, ahí estoy. Ok, el primero se llama la evolución naturalista. Y ahí puse una pequeña lámina con una definición. Dice, según la evolución naturalista, todo es átomos en movimiento, una combinación de átomos, movimiento, tiempo y casualidad es lo que ha dado forma a lo que tenemos ahora. No se intenta explicar estos elementos, simplemente existen y son la base de todo. Entonces, esta es una teoría sobre cómo surgió de alguna manera la humanidad, ¿no? Se llama la evolución naturalista. Y en se habla entonces como de algo que es producto de la casualidad, es una cuestión
de materia, átomos, movimiento, tiempo, etcétera, una combinación de factores para que entonces se haya generado la humanidad. Se habla como de que tras un largo proceso de selección natural, mutaciones, fueron apareciendo en escena entonces los hombres. Los hombres son organismos muy complejos, con habilidades, se puede ver, muy superiores a muchos animales, pero no es porque alguien lo planeara así. Aquí ponga atención, no es que alguien lo planeó así, sino que de alguna manera es precisamente porque tienen esta complejidad avanzada y estas habilidades superiores lo que les ha permitido sobrevivir. ¿Ok? Esta teoría obviamente es más favorecida desde el punto de vista de la ciencia, la biología, la paleontología o la antropología. ¿Ok? El problema es que esta teoría, hermanos, pues obviamente cuando lo compaginamos con las escrituras es muy difícil de reconciliar con la Biblia, con el relato bíblico de cómo surgieron las cosas. Entonces, esto es algo bien interesante aquí. En este proceso no hay una persona divina involucrada, ni al principio ni en el proceso de creación. Eso quiero que lo tenga aquí claro. En esta teoría no hay una persona divina involucrada, ni en el principio ni en el proceso del desarrollo de toda esta evolución. ¿Ok? Esa es la primera. Es una cuestión entonces de casualidad. Y esta es la postura por lo general atea, ¿no? Atea. Vamos a ver la segunda. La segunda, hermanos, se llama creación instantánea. En esta teoría, Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él sin utilizar medios indirectos o mecanismos biológicos, sino mediante la acción y el contacto directo. En cada caso o en cada etapa, Dios no utilizó materiales ya existentes. Las nuevas especies no surgieron de la modificación de especies anteriores, sino que fueron creadas nuevas desde el principio, o por decirlo de otra manera, fueron creadas especialmente por Dios. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda postura. Aquí ya obviamente se cree en Dios, que Dios lo creó todo directamente, no utilizó una materia preexistente. Nosotros creemos en una creación ex nihilo, ¿no? Como se dice, de la nada, sin haber una materia preexistente, sino que Dios comenzó a crear. Amén. Y también dice que las nuevas especies no surgieron por la modificación de especies anteriores, sino que fueron creadas nuevas desde el principio. Y más o menos esta sería una lámina que ilustra de alguna manera cómo se entiende en esta postura que fue el origen entonces de la humanidad. Específicamente, Dios hizo al hombre enteramente mediante un acto creativo directo, es decir, Dios estuvo involucrado y único. El hombre no procede en sí de otros organismos que ya hayan existido antes. Esta postura, obviamente, hermanos, cuando nosotros conocemos la Biblia, nos damos cuenta que no tiene problemas con la Biblia, ¿no? No tiene problemas con la Biblia. ¿Dónde tiene problemas? Bueno, tiene problemas con la ciencia. Ahí es donde tiene problemas esta postura. Nosotros como creyentes, obviamente, lo que nos importa es que lleguemos a la conclusión del origen de la humanidad, cuál es el origen de la humanidad más factible, que se apega más a las escrituras. ¿Ok? Lo que la ciencia diga siempre tiene que estar supeditado a lo que las escrituras digan. ¿Amén? Entonces, eso es importante. Vamos a ver otra, que es la número 3. Esta teoría sobre el origen de la humanidad propone entonces lo siguiente. Dice evolución deísta. Esta es la idea de que Dios empezó el proceso de la evolución produciendo la primera materia e implantando dentro de la creación las leyes que han guiado su desarrollo. Por lo tanto, él programó el proceso y después se retiró de la implicación activa. ¿Ok? Entonces, esta es la evolución deísta. En este proceso, Dios inicia el proceso, pero luego Dios ya no se involucra. Dios se retira. El progreso del orden creado está libre de la influencia directa de Dios porque Él la inició, pero no la continuó. Él es el creador de todas las cosas, que le quede claro, ¿verdad? Por eso es evolución deísta, deis, que quiere decir Dios, y se cree en Dios en esta forma de origen de la humanidad, pero
es un Dios que inició el proceso y luego se alejó y no lo continuó. ¿Ok? Él es el creador de todas las cosas, de todos modos, porque él inicia el proceso, pero él solo creó directamente el primer componente del proceso y luego dejó el proceso que siguiera su marcha por sí mismo. La evolución deísta, hermanos, tiene pocos problemas con los datos científicos. Sin embargo, con el material bíblico es una cosa distinta. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir por qué o sea, esta postura tú la puedes conciliar con la cuestión científica, pero no la puedes conciliar con la postura bíblica. Y es que esta postura nos habla de un Dios distante, de un Dios ausente, de un Dios que inició el proceso y se retiró. Pero la Biblia nos habla de un Dios presente, un Dios que está implicado directamente en la creación del hombre por medio de un acto único que él inició. Vamos entonces a la número 4. La número 4 es esta, se llama evolución teísta. La única diferencia entre la tercera y la cuarta, hermanos, es una letra, ¿no? Deísta, teísta. No sé si usted sabe la diferencia entre deísmo y teísmo. Bueno, en las definiciones de estas dos teorías, usted podría más o menos deducir cuál es la diferencia entre una y otra. Leo. Evolución teísta. En esta teoría, Dios inició el proceso dando vida al primer organismo, después continuó obrando internamente para conseguir su objetivo con la creación. Sin embargo, en algún momento Él también actuó de forma sobrenatural, interviniendo para modificar el proceso, pero empleando materiales ya existentes. ¿Sí ve la diferencia? Ambas son originadas por Dios, tanto la deísta como la teísta. La única diferencia es que en la deísta Dios se retira y deja el proceso por sí solo, mientras que en esta postura teísta Dios inicia el proceso y luego interviene en el proceso para modificar el proceso, empleando materiales que él ya había creado al principio, ¿no? Por eso fue que él inicia entonces el proceso de creación. Es muy interesante, hermanos, porque en esta postura Dios creó el primer ser humano, pero al hacerlo utilizó una criatura existente. Entonces, Dios buscó entre las criaturas ya existentes, entonces Dios creó un alma humana y la introdujo en uno de esos primates como el más avanzado, el más superior, y transformó entonces a esta criatura. Esta criatura pasó a ser el primer ser humano, no era humano en esta postura, ¿no? Antes de que Dios la instalara como un alma, no era humano. Entonces, aquí es donde ya surge entonces Adán en esta postura, ¿no? Aquí surge Adán. Dios toma a un primate avanzado, crea un alma, la instala en este ser y entonces ya surge aquí Adán. Su naturaleza física fue producto del proceso de la evolución. Esto es bien interesante, escuche. Entonces, este Adán, aunque Dios inició el proceso de creación al principio, sin embargo, dejó que ese proceso avanzara y luego llegó un momento en que Dios intervino, escogió uno de sus primates, creó un alma y se la instaló en él. Entonces, la naturaleza física de este Adán es el producto de la evolución. Y ya nada más llega a ser humano cuando Dios le instala entonces un alma. La evolución teísta no tiene muchas dificultades con los datos científicos, ¿verdad? Ya que enseña que la dimensión física de los seres humanos surge a través de la evolución. De alguna manera, Dios inició un proceso de evolución al principio, luego los seres humanos surgieron por la evolución, llegaron a ser humanos solamente cuando Dios creó el alma humana y la instaló en Adán. Y creo que esta postura es un esfuerzo por reconciliar la Biblia con la ciencia. En siglos pasados, hermanos, cuando la ciencia comenzó a aumentar y vino, no sé, la revolución científica, etcétera, y surgió Darwin y su teoría de las especies, etcétera, la evolución, algunos cristianos creyeron que si no ajustaban sus puntos de vista del cristianismo a la ciencia, el cristianismo como que iba a dejar de existir y ya nadie lo iba a creer. Y creo que algunas posturas a veces buscan compaginar tanto Biblia con ciencia y como conciliarlos entre ellos para que no haya problema. Vamos a ver entonces
el número 5, hermanos, que es creacionismo progresivo. Creacionismo progresivo. Entre estos actos especiales de creación se produce el desarrollo a través de la evolución. Por ejemplo, es posible que Dios crease al primer miembro de la familia de los caballos y que después varias especies de la familia se desarrollasen por evolución. Esto es un desarrollo dentro de la clase, lo que se le llama microevolución, no fuera de la clase, que es lo que se llama macroevolución. ¿Ok? Entonces, en esta postura, igual Dios hace un acto especial de creación, produce desarrollo, pero sí utiliza de alguna manera la microevolución, ¿no? Para lo que es el que dentro de las mismas especies surjan diferentes tipos, ¿no? De animales. Por eso tenemos tantas razas de perros diferentes, ¿no? No sé si alguna vez se ha preguntado, ¿no? Cuando Dios hizo el perro, pues los hizo macho y hembra, pero luego han surgido ya a través del tiempo, pues muchísimos tipos de perros. Entonces, es lo que esta postura enseña prácticamente es que hay un desarrollo dentro de la clase y ese desarrollo se llama microevolución. Según el creacionismo progresivo, cuando llegó el momento de dar vida al primer ser humano, Dios lo hizo directa y completamente, no lo tomó de una criatura inferior como vimos en la postura anterior, más bien la naturaleza física y espiritual de Adán fueron creados especialmente por Dios. Aquí es donde ya la teoría se pone un poco rara, porque esta teoría, esta postura, cree que el polvo del que se hizo Adán no tenía que ser necesariamente polvo convencional. La Biblia nos cuenta que Dios lo hizo del polvo de la tierra y en esta postura se entiende que no tuvo que ser realmente un polvo físico, ¿no? Sino que pudo haberse tratado de una representación de algo que los primeros lectores comprendían que era. Y aquí es donde algunos dicen que posiblemente ese polvo haya sido como una materia especial que Dios hizo y luego de esa materia especial entonces surgió toda como la materia orgánica para la vida. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esta postura y la postura que vimos al principio, ¿no? Que es la postura que más se apega a las escrituras, que es la postura de la creación instantánea. ¿Ok? Pero dentro de esta postura entonces final, hermano, del creacionismo progresivo, se cree de esta manera. Sí, Dios creó todo, sí, Dios creó a Adán, y sí, Dios creó a Adán tanto física como espiritualmente, pero no era necesariamente polvo, sino que es un lenguaje que nosotros no lo entendemos, no le resultó extraño a los primeros escritores, pero es un material del cual surgió entonces toda la materia orgánica y la vida. Muchos creen que este último punto de vista, aunque tiene ciertas dificultades, explica e integra mejor los datos bíblicos y científicos. Como que hay una tendencia a creer mucho en esta última postura de creacionismo progresivo que les acabo entonces de comentar. ¿Ok? Bueno, ya los leo en un ratito. Voy al punto número 3 y en este punto, hermano, lo que vamos a hacer en este punto número 3 es que vamos a ver 5 cosas o 5 teorías, mejor dicho, 5 posibilidades sobre la edad de la raza humana. La primera en sí no es una posibilidad, más bien es una postura cristiana. ¿Ok? Esta es una cuestión importante, ¿no? Si ya fuimos desglosando poco a poco que la raza humana tuvo un origen, que ese origen tuvo un propósito, que ese propósito fue espiritual, si ya analizamos varias teorías sobre cómo es posible que haya surgido la raza humana y nosotros, bueno, al menos yo tengo una tendencia por el creacionismo instantáneo, etcétera, y llegamos a esa conclusión, analizamos las demás, pero nos tenemos una tendencia más a esa. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que esto sucedió? Más o menos, ¿cuándo es que esto sucedió? Y es una pregunta, creo yo, interesante. Hay cristianos que hablan de miles de años y hay otros cristianos que hablan de millones de años. No sé, ¿en qué campo está usted, hermano? Me da miedo preguntar esto porque no hace que me salgan por ahí con algo raro, pero no sé, ¿es usted o a lo mejor no tiene una postura, que está bien, ¿no? De eso se trata también para que estudiemos. La raza humana
tiene miles de años de haber sido originada, de haber tenido su origen, o tiene millones de años. Quiero que sepa que hay cristianos que creen que la raza humana puede tener millones de años de haber sido creada. Ok, millones de años. Bueno, vamos a ver entonces estas posturas, hermano, a continuación, a desarrollarlas un poco. Ok, aquí están las primeras tres y luego en la siguiente lámina vemos, hermano, las últimas tres. Ok. Bueno, la primera postura, hermanos, con respecto a la edad de la raza humana es que el tema no tiene importancia. O sea, no tiene importancia. Algunos dicen, como no podemos determinar con exactitud, con precisión, la edad de la raza humana, entonces no creo que sea importante, ¿no? Si Dios hubiera considerado importante, nos hubiera dado una fecha, pero creemos que no hace diferencia en nuestra teología. Nuestra teología no es afectada en sí por qué tan vieja sea la raza humana. La cuestión de la antigüedad del hombre, entonces no sé, hay personas que no les importa eso, ¿no? Entonces, para la teología como tal, dicen, resulta indiferente saber hace cuánto existe el hombre. ¿Ok? En la segunda, esta segunda postura se basa en la cuestión de las herramientas, ¿sí? La fabricación de herramientas es la marca de la humanidad, ¿no? Algunos dicen, vamos a excavar, los paleontólogos van a excavar, etcétera, y según podamos datar ciertas herramientas, las herramientas más antiguas que podamos datar, que esas herramientas tienen rasgos de haber sido diseñadas por un ser inteligente, significa que para esos entonces fue que entonces ya se originó el ser humano, ¿no? Entonces, la habilidad para concebir, dar forma y utilizar herramientas es lo que distingue a los humanos de las criaturas subhumanas, dice esta postura. Si este es el criterio, entonces el origen de la raza humana tiene que datarse bastante pronto, según esta postura, quizás de entre 500,000 años, es decir, medio millón de años, a 2 millones de años, ¿no? Porque usted sabe, encuentran ciertos restos de herramientas, les hacen el carbono 14, no sé si ya habrá otra forma de datación más moderna el día de hoy, y entonces, hermano, pues se ha llegado a determinar que hay herramientas que han encontrado por ahí. Dice aquí una nota que tengo, que entonces la raza humana se generó bastante como hace poco, ¿no? 500 millones de años, 2 millones de años. Para mí no es poco, para mí eso es mucho, la verdad. De 500,000 años a 2 millones de años. Sí se analiza desde el punto de vista de las herramientas. En la número 3, se analiza desde el punto de vista del enterramiento. La práctica del enterramiento de los muertos es lo que separa a los humanos de las demás criaturas. Entonces, algunos utilizan este criterio. Algunos dicen, tenemos que identificar como el primer hombre más o menos a unos 50,000 años, porque hemos encontrado tumbas de personas que fueron propiamente sepultados, luego se ve que fueron sepultados bajo un ritual prácticamente humano, no animal, y eso data de 50,000 años. Entonces, según esta postura, el hombre podría haber sido originado hace 50,000 años. Acuérdense, estas solamente son posturas, hermano, se contradicen entre ellas en muchas cosas. Yo solamente le estoy dando data, pero pues obviamente, hermanos, ya un estudio más asiduo de este tema, ¿verdad? Ya nos puede ir dando más entendimiento al respecto. En la número 4 y 5, que son las dos últimas, se dice que el humano se distingue por la presencia del uso de un simbolismo complejo o más específicamente el lenguaje. Este me pareció bien interesante, ¿no? Aunque es importante el tema de las herramientas, aunque es importante el tema de que se encuentren tumbas, etcétera, que datan de cierta cantidad de años, etcétera, creo que una de las cosas más sofisticadas que se puede encontrar en el comportamiento humano es el habla, es la escritura, el lenguaje. Entonces, según este punto de vista, nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos? Por las escrituras que Adán fue creado como un hombre que nosotros entendemos que tenía comunicación con Dios, que podía hablar, que podía comunicarse. ¿Ok? Pues estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, tenía entendimiento, inteligencia, etcétera. Pero bueno, según esta postura, hermanos, esta postura dice
que basándose en eso, basándose en el tema del lenguaje, entonces es posible que la raza humana haya surgido o se haya originado entre unos 30,000 a 40,000 años, hace unos 30,000 a 40,000 años, que aquí ya empieza a sonar como un poco más, más factible. Bueno, de hecho, desde las anteriores, ¿no? Desde el tema de los 50,000 años, desde este tema de los 40,000, los 30,000 años, ya puede surgir un poco, puede sonar, perdón, un poco ya como, suena un poco factible. Pero hay un último punto muy interesante en el punto número 5, y todo parece indicar que la Biblia sugiere en Génesis 4 que Adán y sus hijos, Caín y Abel, vivieron en el periodo neolítico. No sé si se acuerdan cuando fuimos a la escuela que nos hablaron del neolítico, el paleolítico, el mesolítico, diferentes eras de la historia de la humanidad, ¿no? Que tenía que ver con la piedra, con el metal, con el pastoreo, con la agricultura. Este tema del neolítico, hermanos, se refiere al tema de la agricultura y el pastoreo. Y cuando hablamos de Génesis 4, que parece que en esa época surgen Adán y sus hijos, Caín y Abel, es porque precisamente Caín y Abel se dedicaban a eso. Caín y Abel se dedicaban al cultivo, ¿verdad? Caín se dedicaba directamente al cultivo, a la agricultura. De hecho, su ofrenda que llevó fue de un cultivo, fue de plantas, de flores, de frutas, de verduras, etcétera. Y Abel se dedicaba al pastoreo, al cuidado de animales. Tomó de lo mejor de su rebaño, dice, y llevó su ofrenda. Entonces, esto es lo que se conoce como el neolítico. Ahora, lo interesante es, hermanos, que aunque los científicos no se ponen mucho de acuerdo, etcétera, o los historiadores, los paleontólogos, los antropólogos, etcétera, sin embargo, hermano, este periodo se data entre 10,000 a 8,000 años. Es decir, hace de 10,000 a 8,000 años que se data más o menos el periodo del neolítico. Basado en esto, entonces algunos cristianos podrían decir, bueno, la raza humana pudiera tener entre 10,000 a 8,000 años. Pero recuerde, siguen siendo solamente datos y siguen siendo información que usted necesita cotejar y realmente llegar a tener una postura, ¿no? Al respecto. Si usted me pide mi opinión, yo le diría que la postura de tiempo 3, 4 y 5 no me parecen descabelladas, ¿no? No me parecen descabelladas. 50,000 años, la postura 3, 40,000 a 30,000, la postura 4 y 10,000 a 8,000, la postura 5. Que, si usted me pregunta por cuál de las tres, sin embargo, se decantaría más, posiblemente me decante más por la 5, por el dato tanto bíblico como científico, ¿no? Tanto bíblico vemos que en Génesis 4 ellos se dedicaban a la agricultura y al pastoreo, perdón, que fue en el periodo neolítico. De eso lo vemos tanto bíblicamente como científicamente. Podemos ver que el neolítico se dio hace de 10,000 a 8,000 años. Es mi postura, puedo estar errado posiblemente y pues estoy dispuesto a ser corregido o a pues mejorar mi postura al respecto. Ok. Bueno, mis hermanos, llegamos al punto final de esta clase. A los que están escribiendo por ahí, me voy a tomar un minutito para leerlos al final y vamos a ir cerrando entonces esta clase, hermanos. Aquí en este punto, hermanos, sobre el significado teológico de la creación humana, vamos a ver entonces seis significados o seis enseñanzas, seis principios teológicos que podríamos sacar de la creación de la humanidad, del origen de la humanidad. Seis cosas. ¿Ok? Y ya con eso prácticamente vamos a ir entonces terminando. Es muy importante, ¿verdad? Aquí que entendamos que en sí, en cierto sentido, aunque hemos discutido, ¿verdad? Lo que ya hemos discutido sobre la creación de la humanidad y ya, pero ya mucha data, ¿no? Mucha información. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cómo podríamos interpretar? ¿Qué interpretación podríamos darle a toda esta información que hemos visto? Y de eso va a tratar este punto. Ok, tres cosas aquí y tres cosas en la que viene. Número uno, podríamos, por medio de lo que hemos visto, entonces entender que los humanos sean criados significa que no tienen existencia independiente.
Es un punto que podríamos entonces, hermanos, nosotros sacar. No tenemos una existencia independiente. Tenemos una identidad divina, ¿no? Tenemos una identidad divina. Si lo que somos, al menos en parte, está en función de dónde procedemos, y esa es la clave entonces de nuestra identidad. Procedemos de Dios, Dios nos creó. No somos seres independientes. No somos únicamente los descendientes de padres humanos, como alguien lo podría ver desde un punto de vista meramente humano, ¿no? ¿De dónde veniste? No, pues mis padres me tuvieron, ya mis padres los tuvieron sus padres, etcétera, y así, en una cadena biológica se podría dar una respuesta meramente humana. Pero no, nuestra existencia siempre va a estar ligada entonces a un origen divino en donde fuimos creados por Dios. La humanidad existe solo como resultado de la intención consciente y el plan supremo de un ser inteligente que lo hizo todo entonces con un propósito. Y mientras nosotros no cumplamos ese propósito, vamos a tener muchos problemas entonces con nuestra identidad, entender realmente quiénes somos, para qué estamos aquí. Número dos, los humanos son parte de la creación. Eso es otra cosa también que nos queda claro, ¿no? Somos parte de la creación. Como en cierto sentido, todas las criaturas que existen son parientes, entre comillas, pongámosle comillas a ese parientes de los humanos, de alguna manera, porque en sí todos fuimos creados por Dios, ¿no? Las otras criaturas vivas pueden ser utilizadas como comida por nosotros, por ejemplo, pero no deberíamos de destruirlas, no deberíamos de abusarlas. Tenemos de alguna manera, procedemos del mismo creador con las demás criaturas, ¿ok? No somos familia, hablando en el sentido genético, ¿no? Pero en el sentido de creación. En el sentido de creación procedemos de la misma mano, la mano de Dios. De alguna manera esto nos debe ayudar entonces a darnos cuenta que la creación es nuestra responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Deberíamos de ser buenos administradores de la creación. Podemos usar los animalitos para comer y las plantas y la vegetación y los árboles, pero no deberíamos matar a los animales solo por placer, ni deberíamos talar los bosques solo porque los queremos talar. Podemos usarlos, pero no abusarlos, ¿no? Entonces, eso es algo importante en este punto. En el punto número 3, podemos aprender que el ser humano tiene un lugar especial en la creación. ¿Ok? Procedemos de la misma mano que nos creó, la mano de Dios. Como hemos señalado, somos criaturas, igual que otras criaturas. Dios tiene otras criaturas también. Dios llama a sus criaturas a las avecillas del cielo, ¿no? Entonces, compartimos mucho con el resto de estas criaturas, pero no somos iguales que estas criaturas, ¿no? No somos iguales, somos especiales entre los demás seres, entre las demás criaturas, y esto se debe a un simple hecho, una cuestión de diseño. Los animales, la Biblia dice que fueron creados según su especie, pero el ser humano fue creado según la imagen y semejanza de Dios. Esa es una diferencia abismal. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, el animal fue creado solamente según su especie. Esto de alguna manera coloca al ser humano por encima de la creación, no para abusar de ella, como decíamos en el punto anterior, pero sí para ejercer un dominio sabio sobre ella. El ser humano fue puesto en esta tierra para ejercer dominio en sí sobre el resto de las criaturas y usarlas sabiamente. ¿Ok? Esta es una de las razones, hermano, por qué el ser humano jamás se puede sentir satisfecho cuando sus necesidades naturales son satisfechas. No puede, el ser humano no puede estar satisfecho solo con sus necesidades naturales satisfechas, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es solamente la relación con Dios lo que le da verdadera satisfacción a un hombre. Por ejemplo, los animales, al no ser creados a imagen y semejanza de Dios, ellos encuentran plena satisfacción en tener suplidas todas sus necesidades materiales. Fueron creados según su especie. Un animal que tenga todo lo que necesita no tiene ningún problema. No tiene estrés, no tiene preocupación, no tiene ansiedad, no tiene necesidad, sentido de vacío en su vida,
falta de propósito, falta de existencia, como que qué hago aquí, etcétera, porque no tiene ese entendimiento. ¿Ok? Sus necesidades materiales están cubiertas y está pleno, como animal, como criatura, está pleno. Eso no pasa con el ser humano, porque el ser humano no es un animal, no es un animal. Tenemos necesidades que algunas personas le llaman animalescas, entre comillas, porque nos da hambre, nos da sueño y experimentamos otras cosas que experimentan el resto de las criaturas, de las cuales dijimos que somos parientes lejanos porque venimos de la misma mano, pero no que seamos de la misma familia. Por eso ese parientes hay que ponerle ahí comillas, pero realmente la única satisfacción plena del ser humano está en Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por último, las últimas tres, hermano, es que hay una hermandad entre los humanos. Usted ha escuchado este debate. Hay un debate por ahí, ¿no? El debate dice así. El debate dice que los cristianos no somos hermanos de los incrédulos, porque los incrédulos no son cristianos y al no ser cristianos no son hijos de Dios. Y si no tenemos el mismo padre, entonces no somos hermanos. Eso es media verdad. Eso es media verdad, ¿ok? Sí es cierto. Por adopción no somos hermanos de los incrédulos, porque los creyentes pasamos a ser hijos de Dios por adopción por medio de la fe. Pero todos los seres humanos sí somos hijos de Dios en el sentido de paternidad creativa. En ese sentido, todos los seres humanos tenemos por padre al mismo Dios. No hay ningún ser humano en la tierra que no lo haya creado Dios. En ese sentido, entonces compartimos una cierta hermandad con toda la humanidad, una cierta hermandad, pero no una hermandad plena, porque nuestra hermandad plena sería entonces en Cristo, en nuestra fe en Cristo. Pero el punto aquí, ¿hay una hermandad entre los humanos? Sí, hay una hermandad entre los humanos, incluso entre cristianos o creyentes y no creyentes o, ¿verdad?, no cristianos. Entonces sí hay una hermandad en ese sentido. Amén. Espero que haya quedado claro ese punto. Número 5, la humanidad no es el objeto más alto del universo. Esto es otra verdad teológica que también podemos deducir de acá. Dijimos en un punto especial que somos especiales, perdón, en un punto anterior que somos especiales, sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no fuimos hechos según una especie, ¿no? Como los animales, amén. Pero hay que entender con eso de que no somos una emanación de Dios. Somos una creación de Dios. No emanamos de Él y tenemos parte de la divinidad en nosotros o de la deidad en nosotros. Somos una creación de Dios. Entonces, en este punto número 5 debería de servirnos para entender que tenemos muchas limitaciones. Tenemos muchas limitaciones en cuestión, por ejemplo, de conocimiento. Aún el hombre más sabio e inteligente de este mundo es un necio comparado con Dios. Tenemos limitaciones en la cuestión, por ejemplo, de la vida. Nuestra vida es temporal en esta tierra, se termina. Dios, por otro lado, es eterno, etcétera. Entonces, también que nos quede claro que podemos extraer de esta enseñanza de que no somos el objeto más alto del universo. Somos creación de Dios, no emanación de Dios. Y por último, en el número 6, no obstante, la humanidad es algo maravilloso, ¿no? En este número, creo que se parece a un punto anterior que vimos. Aunque somos criaturas, los humanos somos una categoría más alta entre todas las criaturas. Porque, repito, fuimos hechos entonces a imagen y semejanza de Dios. Y aquí también me gustaría hacer un llamado, ¿verdad? Porque, a ver, a veces teológicamente hablando, nosotros entendemos que somos pecadores, que somos, dice un canto, por ejemplo, por ahí, miserable de mí, estaba ciego, perdido, y él me encontró, él me halló, etcétera. La de gracia sublime, ¿no? Miserable de mí. El himno original es bien bonito. Y prácticamente hay cristianos que de repente dicen, yo no soy nada, yo soy un gusano, etcétera. Dios es soberano, yo soy humano, Él es celestial, yo soy terrenal. Y sí, entre Dios y nosotros hay un abismo, obviamente, enorme.
Nosotros no podemos acercarnos a Dios ni compararnos con Dios. Pero que también creo que hay que tener cuidado, hermanos, porque si atacamos mucho nuestra humanidad y llegamos a un punto prácticamente de como autodegradarnos a nosotros mismos, de alguna manera eso puede resultar ofensivo también a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién nos creó? Dios nos creó. Dios nos creó. Y aunque es cierto que que hubo una caída, ahora estamos redimidos y estamos en Cristo. Entonces, también aquí deberíamos de tener un balance de repente entre a veces hacer una teología que no raye tanto como en el atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo sé que hay un evangelio demasiado antropocéntrico que se centra mucho en el hombre, de decirle al hombre, tú eres grande, un campeón, naciste para reinar, eres un príncipe, una princesa de Jehová. Yo sé que ese evangelio existe por ahí, que es un evangelio antropocéntrico, pero creo que el otro extremo, hermanos, es que nosotros nos golpemos demasiado a nosotros cuando en realidad sí el ser humano tiene muchas cosas que son bastante admirables comparados con el resto de las criaturas por el hecho de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, simplemente un llamado ahí a tener un balance en ese aspecto, hermanos. ¿Ok? Y bueno, así entonces llegamos, hermanos, al final de nuestra clase, la última clase de este año, por la gracia del Señor.